Me siento bajito. Me han tocado la silla. Me han tocado la silla. Esta silla no estaba así cuando yo me fui. Ahora me siento alto, poderoso, empoderado. ¡Hola, lectores! ¿Dónde estáis? Pues yo ando por Noruega con mi tercera lectura del último premio Nobel de Literatura, Jon Fosse, a través de trilogía. Bueno, no sabéis la ilusión que me hace grabar este vídeo, porque que grabe este vídeo significa que arranca el cuarto año de vida de Trotalibros Editorial. El pasado 20 de enero, la publicación del que fue el primer libro de la editorial, La Guardia de Nikos Kavadías, cumplió 3 años, por lo que el libro del que os voy a hablar en este vídeo marca el principio del cuarto año de la editorial. ¿No lo hace de cualquier manera? No. En Trotalibros Editorial estrenamos 2024 publicando el primer Nobel de Literatura del catálogo. Aunque para mí todos los autores del catálogo de Trotalibros Editorial merecen el premio Nobel de Literatura, y alguno lo estuvo a punto de conseguir. Émile Zola estuvo en las quinielas de los primeros premios Nobel de Literatura que se convocaron, pero es que murió cuando solo se habían concedido 2 premios Nobel. Y Tarjei Bessas, el autor del Palacio de Hielo, fue hasta 3 veces candidato a ganar el premio Nobel de Literatura. Lo cierto es que hasta ahora no habíamos publicado a ningún ganador. Se suele hablar del premio Nobel de Literatura como el galardón que otorga la inmortalidad a quien lo gana. Representa que, teniendo la trayectoria que tiene y siendo actualmente el premio literario más prestigioso del mundo, ganarlo te da la llave del Olimpo literario por el que tus libros nunca van a caer en el olvido. Desgraciadamente no es así. Hay muchos ganadores del premio Nobel de Literatura que por X o por Y han quedado relegados al olvido. Y si ya me parece increíble que puedan ser olvidados, todavía me parece más increíble que haya ocurrido con el novelista que lo ganó en 1952, François Mauriac. Que por cierto, la madre de Annie Ernaux, una de las últimas ganadoras del premio Nobel de Literatura, adoraba y se pasaba los días enganchada a las historias de François Mauriac. Y no lo digo yo, lo dice Annie Ernaux en Una madre. El 25 de mayo del año 1906, en el tribunal de Burdeos, arrancaba el juicio de Henriette Blanche Cannabis, una mujer de 39 años que pertenecía a la burguesía provinciana del territorio, acusada de intentar asesinar a su marido con arsénico. Este caso conmocionó a la Francia inocente, naif, que vivía el sueño de la Belle Époque. Enseguida las malas lenguas empezaron a buscar alguna explicación. Tenía un amante, quería matar a su marido para fugarse con el amante y quedarse con todo el dinero de la familia. Pero entre el público de un juicio tan mediático como ese, en la bancada de los periodistas había un joven periodista llamado François Mauriac que seguía concentrado todas las sesiones, porque él quería comprender a Henriette Blanche. Nunca pudo sacarse su historia de la cabeza, y no fue hasta 20 años después, convertido él ya en un escritor maduro, que publicó, basándose en el caso de Henriette Blanche Cannabis, la que sería su obra más popular y célebre, Thérèse d'Esquerroux. Tal fue la obsesión y la fascinación que despertó en los lectores que Mauriac se vio obligado a escribir más relatos protagonizados por Thérèse. Henriette Blanche murió completamente sola unos pocos días después de que le concedieran el premio Nobel de Literatura a Mauriac. Y hoy, en este vídeo, os quiero intentar contar por qué decidí recuperar la obra de Mauriac, por qué decidí resucitar el mito de Henriette Blanche Cannabis a través de la publicación de Thérèse d'Esquerroux. Bienvenidos a Trotalibros. Que este año en Trotalibros Editorial viene cargadito de unas joyas literarias, ¿verdad? Se ha juntado este año, va a ser impresionante. La verdad es que cuando descubrí Thérèse d'Esquerroux me dije, no entiendo cómo puede ser que una novela tan avanzada a su tiempo, tan vigente,
que hace lo que autoras actuales como Margaret Atwood en Alias Grace o Hannah Ken en Ritos Funerarios. ¿Cómo puede ser que una novela que hace exactamente esto, es decir, revisitar un crimen del pasado, intentando dar una nueva visión a la realidad de la mujer autora del crimen, que la sociedad de la época no la quiso escuchar, como una novela así, publicada en 1926, puede haber quedado relegada al olvido? Es algo que escapa de mi comprensión, pero que, os voy a ser completamente sincero, me alegro porque me ha dado la oportunidad de publicarlo yo mismo. Es un tremendo orgullo tener a Mauriac y a Thérèse d'Esquerro en el catálogo de Trotalibros Editorial. Pero bueno, déjate de titulares, Jan. ¿De qué va esta novela? Pues bien, conocemos a la protagonista de esta historia, Thérèse d'Esquerro, cuando sale del Palacio de Justicia, y es que ha sido absuelta de la acusación de haber intentado envenenar a su propio marido. Todo el mundo sabe que es culpable, las pruebas eran meridianamente claras. Incluso aparece como testigo el farmacéutico a quien le compraba el veneno con el que quería matar a su marido. Sin embargo, al testificar la víctima, su marido, Bernard, a su favor, diciendo que era inocente, que el error había sido suyo, lleva al tribunal a absolverla, a declararla inocente de esos cargos. Sin embargo, a nadie se le escapa que la familia d'Esquerro, que es una de las familias más conocidas de la provincia francesa donde están, lo ha hecho solo para limpiar el apellido de d'Esquerro de este escándalo. Y en el viaje de la celda donde estaba en el Palacio de Justicia a casa de su marido, Thérèse va rememorando su vida. Nos adentramos en el alma de Thérèse, en su mundo interior, en sus recuerdos. Mauriac quiere entenderla, indaga en su soledad, en su desamparo, en sus deseos más prohibidos, en lo atrapada que se siente en su papel de esposa de un burgués, atrapada en definitiva entre las ambiciones de los hombres y las convenciones sociales en las que tiene que encajar a la perfección. Va rememorando cómo decidió casarse con el hermano de su mejor amiga, por quien se sentía atraída solo para estar más cerca de ella. Nos va haciendo también un retrato de Bernard, su marido, como un hombre de convicciones muy firmes, que vive por el trabajo, por ascender, por hacer más dinero, porque el apellido de d'Esquerro sea el más respetable de Francia, pero a la vez es un hombre sin ningún tipo de pasión, ni sentimientos, ni sensibilidad. Y Thérèse no puede evitar sentir envidia por su cuñada, que está apasionadamente enamorada de un hombre. Dicho así, podría parecer que Thérèse d'Esquerro es una especie de Madame Bovary o Ana Karenina que desea, anhela entregarse a un hombre por pasión y aborrece su aburrido matrimonio con un hombre bienestante. Pero no, Thérèse d'Esquerro no es una Madame Bovary, aunque es evidente la influencia que ejerció Flaubert sobre Mauriac. Vamos viendo cómo Thérèse día a día se va amargando, cada vez odia, detesta más todo lo que le rodea. Y mientras se dirige a casa de su marido, donde pues se tendrá que enfrentar a un verdadero juicio, no lo que tuvo en el Palacio de Justicia, donde tendrá que afrontar su vergüenza, donde tendrá que dar explicaciones por lo que hizo, además ante alguien que ha tenido la misericordia de salvarla de la cárcel, aun sabiendo que ella lo ha querido asesinar. Thérèse va rememorando en flashes muy bien narrados los episodios, los capítulos relevantes para entender qué la llevó a hacer lo que hizo. Y así Mauriac nos va dibujando una familia burguesa que incluso en algunos momentos me recordó a la familia Bott de Expiación de Lisette von Arnim, en el sentido de una familia en la que los sentimientos no tienen ninguna importancia, sino que todos los matrimonios son de conveniencia, tienen un objetivo, y cualquier pasión o sentimiento es considerado una debilidad, sino un delirio. Lo importante es el dinero y sobre todo la reputación. Pero para mí el mayor éxito de François Mauriac es el retrato que hace de Thérèse. La razón por la que ha obsesionado y fascinado a generaciones de lectores es que es una protagonista que se sale de sus páginas.
páginas. El libro apenas alcanza las 150 páginas con el prólogo y con todo, pero con esas pocas páginas, Mauriac dibuja una protagonista muy ambigua que te atrae y a la vez te crea rechazo, por quien sientes empatía pero a la vez te inquieta. En este sentido me recordó al Tom Ripley de Patricia Highsmith, un protagonista fascinante pero que a la vez actúa de una manera muy fría que te aleja de él y a la vez te obsesiona y te cautiva. Y de hecho, algo que comparten Patricia Highsmith y François Mauriac es que tuvieron que hacer nuevas historias protagonizadas por Tom Ripley y Thérèse d'Esquereux respectivamente, porque los lectores querían más de este personaje ambiguo, bisexual, ambicioso, sorprendente, despiadado. Pero al final lo que hace François Mauriac aquí es, a través de la historia de Thérèse d'Esquereux, mostrarnos como una mujer absolutamente atrapada por las convenciones sociales y machistas de la época, una mujer que no encaja en el sitio donde está y al que ha llegado sin haber tomado una sola decisión propia prácticamente, ya no puede más y al final explota. Esto me recuerda muchísimo a una obra mucho más reciente a literatura francesa, que es Canción Dulce, de Leila Slimani, que ganó el Goncourt en 2016. Yo creo que tiene muchísima influencia de Thérèse d'Esquereux. El estilo de François Mauriac es sumamente característico, y es que siempre se mueve en una ambigüedad, en una sutileza, en una elocuencia que hace que con muy pocas palabras te abra universos enteros, siguiendo el ritmo del pensamiento, y esto tiene un efecto en el orden de las frases e incluso deja frases incompletas. Yo creo que es un ejemplo muy sutil y muy ligero de monólogo interior, de lo que hace autores como Virginia Woolf o William Faulkner en sus historias, de seguir el ritmo del pensamiento, en este caso de Thérèse d'Esquereux, revisitando los recuerdos desde su visión subjetiva. Pero para mí el mayor logro estilístico de François Mauriac en Thérèse d'Esquereux es esa atmósfera oscura, turbia, inquietante que alcanza. Para hablarnos del estilo, creo que no existe mejor persona que la propia traductora de Thérèse d'Esquereux. Hola a todos, soy Ana Casablancas y he tenido el placer de traducir esta joya, Thérèse d'Esquereux, para Trotalibros Editorial. Los que sois buenos lectores ya sabéis que para disfrutar de la lectura no basta con una buena trama, sino que también hay que poder saborear el estilo peculiar del autor, aquello que lo hace único. Y esto supone un reto para el traductor, ya que hay que acercar la obra a un público nuevo mientras se mantienen los rasgos característicos del autor y de la obra. En el caso de Thérèse d'Esquereux y de la literatura de Mauriac encontramos dos aspectos que son fundamentales. Por una parte, los escenarios locales que retrata, y por el otro, el interior de los personajes. En cuanto al contexto local, vemos muchas descripciones del paisaje, del clima, de las convenciones, de las tradiciones, y esto es importante ya que a la hora de traducir nos encontramos con algunos términos muy particulares y muy específicos del contexto. Y no solo describe físicamente el lugar, las Landas en Francia, sino que también nos retrata cómo es el contexto social, es decir, aquel sistema de familias que se conocían entre ellas, que se relacionaban entre ellas y que establecían un poco las normas. Y esto nos traerá el ambiente asfixiante en que se encuentra Thérèse en algunas partes de la novela. Por otro lado, los aspectos interiores del personaje se muestran mediante la técnica del monólogo interior, lo que hace que la sintaxis natural se vea alterada. Esto también es importante porque podemos ver de primera mano cómo es Thérèse en su interior. Mauriac está muy interesado en los personajes atormentados por la culpa, en los pecadores, no solo en el sentido religioso del término, sino también en un sentido mucho más global. Son personajes que
están angustiados, se interrogan sobre su futuro, revisan su pasado y muchas veces son incomprendidos y faltos de cariño. Aunque el concepto de pecado y de culpa y de mal sean muy notables en la obra, Mauriac lo hace de una forma tan hábil como para hacer que el lector empatice con este personaje malévolo, pecador, etc. Lo cual hace que esta novela sea muy ambigua, lúgubre, sea turbia y por lo tanto muy intrigante y muy apasionante. Muchísimas gracias, Ana, y gracias también por asumir el reto de dar una nueva traducción a este clásico de las letras francesas. Que son muchos los temas que aborda. Encontraréis en Thérèse d'Esquereux un oscuro erotismo, además avanzadamente homosexual. Yo creo que Mauriac creó una de las primeras y más fascinantes protagonistas lesbianas de la historia de la literatura. Pero también contiene una crítica a la rigidez de la sociedad burguesa, provinciana y patriarcal de Francia. Al fin y al cabo, Thérèse d'Esquereux narra la historia del desasosiego de una mujer que no encaja en su vida. Y aunque por fuera parece una mujer serena y tranquila, el fuego lo lleva por dentro. Dentro de ella misma arde de desesperación y odio. Hay momentos en los que incluso me recordó a Linda, la madre de los Burnell, de Catherine Mansfield, en el sentido de por fuera ser una mujer que cumple con todos sus deberes, pero por dentro estar harta de su situación, de seguir participando en la vida como una actriz, interpretando su papel. Yo la verdad es que la primera vez que leí Thérèse d'Esquereux lo hice sin saber nada de su autor, más allá de que había ganado el Premio Nobel de Literatura, por lo que me sorprendió muchísimo descubrir que François Mauriac fue un devoto católico, fue un gran defensor de la Santa Sede. Y fue algo que a mí me hizo volar la cabeza. ¿Cómo un católico tan devoto como él escribe una joya oscura como esta, en la que aborda temas como la homosexualidad y el desamparo de las mujeres? Fue algo como... hostia, no me lo esperaba para nada. Pero lo cierto es que al menos en la forma final de la novela, esa fe ni se huele. Y es que Mauriac en sus novelas lo que quería hacer es retratar a los pecadores que se alejan de la virtud de Dios y sufren en su soledad, que al fin y al cabo no es otra cosa que lo que hizo en su momento Dostoyevsky en Crimen y Castigo, el sufrimiento del pecador. Existe una adaptación cinematográfica de Thérèse d'Esquereux bastante reciente, de 2012, interpretando Audrey Tautou el papel protagonista, que os puedo recomendar muchísimo. Ahora mismo, mientras estoy grabando este vídeo, está disponible en la plataforma Filmin. Bernard, hablaré y lo verás todo con mis ojos. No quise cometer ese crimen. Escúchame sin interrumpirme. La Thérèse que estaba orgullosa de casarse con un desquero. Esa también era yo. 4.500 hectáreas de pinos cuando estemos casados. ¿Sabes que no puedo soportar que tu futura mujer sea más rica que nosotros, por más que lo intento? ¿Cuántas ideas hay en esa bonita cabeza? Ya las destruirás tú. ¿En qué piensas? Pienso en que yo también conozco la felicidad con mi marido. Estamos muy bien juntos. No quería interpretar un personaje, imitar gestos. ¿Cómo has podido hacernos algo así? Asegúrese de que la señora d'Esquereux no esté sola con su marido. Esa también era yo. Es espantoso. Tú conoces siempre los motivos de tus actos, ¿verdad? ¡Por Dios, Thérèse! Tengo miedo.
En cuanto a esta edición, hemos intentado que estuviese a la altura de un regreso de este calibre, como es el de Mauriac. Hemos hecho realmente una edición, bueno, como siempre, en tapa dura, con la letra cómoda de leer. En cuanto a diseño, hemos adoptado el color de los pinares, y es que toda la historia se desarrolla, como en la mayoría de novelas de François Mauriac, en las landas de Gascuña, rodeado de pinares. Los pinos tienen un papel fundamental en esta historia, no solo como ambientación y porque son el negocio de los d'Esquereux, sino también como símbolo del estado anímico y psicológico de Thérèse d'Esquereux. Así que para mí era muy importante representar de alguna manera los pinos, los pinares en el diseño, y al final esto cristalizó en el color de la edición, que intenta imitar el color de los pinos. Y luego, en cuanto al diseño, pues no tiene mucho secreto, ¿no? Es el veneno que echa Thérèse en el vaso, en la medicina de su marido. Así que tenemos presente tanto la ambientación de los pinos como el hecho, la acción que está en el corazón, en el núcleo de esta historia, pero que al final solo es esto, el núcleo. A partir de aquí, Mauriac expande la historia por todos lados. Estoy muy orgulloso de cómo ha quedado la traducción de Ana Casablancas Cervantes, que hemos cuidado y mimado hasta el último detalle, afinándolo al máximo para trasladar, si no intacto, sí lo más parecido posible al español, el característico estilo de François Mauriac. Y finalmente, la improvisación un poco de última hora fue el prólogo de Fernando Bonete Vizcaíno, más conocido en Bookstagram como En Bucle. Y es que yo estaba en ese momento de choque que no acababa de entender cómo un escritor católico, pero además no solo católico, sino devoto, pudo escribir una historia tan oscura y tan macabra como Thérèse d'Esquereux, cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura a Jon Fosse. Y Fernando Bonete era de los pocos que ya había leído a este autor y lo analizaba muchísimo desde la perspectiva de que un católico había ganado el Premio Nobel de Literatura y cómo la fe de Jon Fosse influencia en su obra. Y aquí es cuando se me ocurrió la idea de quién mejor para ilustrar cómo el catolicismo de François Mauriac encaja o incluso influencia y determina la historia de Thérèse d'Esquereux que Fernando. Aceptó inmediatamente, estuvo encantado, él también ya conocía a Mauriac y celebró muchísimo que por fin alguien lo recuperara. El resultado de todo esto, pues que esta edición incluye un prólogo increíble de Fernando Bonete en el que analiza el contexto de Thérèse d'Esquereux, la obra de François Mauriac y cómo se conjuga la fe católica con una historia tan oscura e inquietante como Thérèse d'Esquereux. Y por supuesto, como en todas las ediciones de Trotalibros Editorial, vais a encontrar la firma del autor en la última página, las notas del lector, todas estas novedades, detallitos que hemos ido incorporando a lo largo de estos 3 años de publicaciones. En fin, no os puedo recomendar lo suficiente Thérèse d'Esquereux, una obra que me atrapó, a la que me lancé a intentar publicar y adquirir sus derechos sin ninguna esperanza, pero las cosas se fueron alineando y finalmente hoy ya os puedo decir que tenemos un Premio Nobel de Literatura en el catálogo de Trotalibros Editorial, y además no cualquier Premio Nobel de Literatura, sino uno que va directamente a mi podio de ganadores de Premio Nobel de Literatura, porque esta joya que es Thérèse d'Esquereux, uno no se lo saca de la cabeza una vez lo ha leído. Ya podéis encontrar Thérèse d'Esquereux de François Mauriac en todas las librerías, así como en la página web de la editorial. Recordad que si lo adquirís en la página web os llega con un marcapáginas a juego, que es que no sé si se ve, pero ha quedado como siempre precioso. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña, dejadme en los comentarios si conocíais a Mauriac antes de esta recuperación, si os ha llamado la atención Thérèse d'Esquereux, contádmelo todo en los comentarios que yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.